Recordemos que nuestro propósito es la calibración modelo de distribución de viajes, el cual nos va a permitir estimar las matrices de viajes con origen y destino en cada una de las zonas en las cuales nosotros dividimos nuestra área de estudio, nuestro espacio. La intención de este modelo es que nosotros podamos tener un vector de viajes producidos o viajes que tienen origen en cada una de las zonas, los cuales salen como resultado de la aplicación de los modelos de generación de viajes, los cuales nos decían cuántos viajes salían o eran producidos en cada una de las zonas que nosotros estamos utilizando en el modelo. Entonces tendríamos este total de viajes que tienen origen en la zona 1, la 2, la 3, etc. Esto que sale con base en modelos de producción de viajes. Y por otro lado también tendríamos un vector de viajes que tienen destino cada zona. Estos viajes nosotros los vamos a estimar con los modelos de regresión lineal múltiple o con los modelos de tablas de análisis de categorías o análisis de clasificación múltiple. Y vamos a tener vectores como estos para cada uno de los años escenario que nosotros estamos estudiando. Que digamos desde el año 2020, 2025, 2030, etcétera, proyectados a futuro según el estudio que nosotros estemos haciendo. Entonces, estos son los vectores que, como les decía, dan como resultado de la primera etapa de modelación y lo que queremos entonces es determinar cómo rellenar o cómo se distribuirían esos viajes por viajes OD. Para hacer eso, para calibrar, vamos a tener como punto de partida una matriz de viajes conocida, la matriz de viajes, digamos en nuestro caso del año 2020, de tal manera que sí vamos a saber exactamente cuántos son los viajes que van de 1 a 2, de 1 a 3 y así para cada par origen-destino. Esta matriz va a ser conocida y por lo tanto también vamos a tener un vector de viajes totales, la suma de cada fila la vamos a conocer y también la suma de las columnas. Entonces, esta es una matriz de viajes origen-destino, una matriz de viajes conocida, real, observada. Y además de esa matriz de viajes, también partimos de una matriz de tiempos de viaje o una matriz de distancias o una matriz de costos de viaje, según sea la variable que nosotros vamos a utilizar para relacionar los viajes observados o la distribución de los viajes en función de algún parámetro que mida esa separación espacial entre las zonas. Entonces, este es un dato y el otro sería, vamos a poner aquí también como una matriz, pero eso serían tiempos de viaje o costos de viaje. En general, sería una matriz de costos entre cada par de zonas y J. Esos son los datos de entrada en el proceso de calibración con el cual nosotros construimos la curva TLD o la curva de distribución de viajes observada, y esta curva TLD es la que nosotros vamos a tratar de reproducir. Entonces, dado que mi modelo va a ser capaz de tomar un vector de orígenes y un vector de destinos y estimar mi matriz de viajes, para el proceso de calibración nosotros vamos a tomar como punto de referencia, como punto fijo, estos vectores observados. Entonces lo que vamos a hacer es, con base en estos vectores y unos factores de impedancia que están relacionados con estos costos y con esta curva TLD, vamos a ir
estimando esta matriz, ¿verdad? Vamos a ir teniendo datos estimados hasta lograr reproducir en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda, esta curva TLD. Esta sería la TLD estimada. En cada una de las etapas del proceso de calibración, vamos a ir teniendo una curva TLD que se va a ir cada vez más ajustando a esta curva observada, la cual es fija. Esta curva será considerada fija en cada iteración. Y recordemos que nuestro modelo de gravedad en general tiene esta forma. Los viajes desde la zona I hasta la zona J, en un modelo general tiene la forma siguiente. Toma este vector de viajes OI y el vector de viajes DJ. Utiliza unos factores que llamamos factores de balanceo, AI y BJ. Hoy vamos a estudiar un poco más acerca de estos factores. Y relaciona esto o multiplica esto por un factor IJ que llamamos factor de impedancia, y es precisamente esos factores de impedancia los que vamos a calibrar en el proceso. Son los que me van a poder permitir ir estimando esta matriz donde los viajes, la cantidad de viajes va variando según el costo de viaje entre cada par de zonas. Vimos que este modelo de gravedad podíamos considerar dos condiciones. Una que es un modelo simplemente acotado, podría ser simplemente acotado a orígenes, en cuyo caso nosotros consideramos que este vector de datos va a ser el más confiable, es el real, y vamos a pedirle al modelo o exigirle al modelo que cuando me estime los viajes de una fila, la suma de cada fila me dé el total de viajes O sub i. En el proceso de calibración, eso implica que estos vectores observados van a ser, cada vez que yo estime una matriz, aunque no me den estos valores, el modelo me vaya estimando otros valores, siempre la suma de lo que me estima aquí, me va a dar este total. Ese es un modelo simplemente acotado a orígenes. En ese caso, no necesitamos los factores de balanceo de las columnas, los BJ. Entonces, digamos, suponemos que eso es 1. Y entonces, en ese modelo, nos quedaría de la siguiente manera. Sería O sub i por D sub j por el factor de balanceo en IJ. Y el A sub i es el inverso de la sumatoria en J de DJ por FIJ. Y ese es el modelo que estábamos estudiando la vez anterior. En un modelo doblemente acotado, entonces sí utilizaríamos la fórmula completa, tal cual, ¿verdad? Este modelo. Aquí entonces va esto completo. Eso lo vamos a estudiar hoy y vamos a ver entonces cómo podemos ir calculando los factores de balanceo, los AI y los BJ. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Estábamos por acá. Este es el tipo de modelo que estamos calibrando con base en estas dos matrices. Bien, entonces el proceso de calibración en general sería, el primer paso es construir esta curva TLD observada, para lo cual definimos rangos de costo y según los costos de viaje de la matriz que observamos, vemos qué pares orígenes-destino caen en cada uno de estos rangos y sumamos sus viajes de la matriz observada para construir esta curva. Ese es el primer paso. En el segundo paso lo que hacemos es que suponemos
un valor inicial para estos factores de balance, factores de impedancia, los F y J, para los cuales empezamos con un valor 1 para poder comenzar a iterar. Y el proceso consiste en aplicar esta fórmula, aplicar el modelo de gravedad, con lo cual estaríamos estimando los pares y los viajes IJ, es decir, tendríamos una matriz estimada. Con esa matriz de viajes, origen-destino, estimada, en cada iteración, entonces recalculamos los factores IJ, los ajustamos, calcularíamos el F y J de la iteración anterior. Recordemos que esta matriz OD, para eso utilizamos los factores de balanceo de la iteración en la que estamos, calculamos la matriz, ajustamos los factores y con los factores ajustados volvemos al proceso y seguimos haciendo esto hasta que logramos igualar, entre comillas, aproximar lo mejor que se puede, la curva TLD a la curva observada. Ese es el proceso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre esto, por lo menos sobre el proceso de calibración, así en términos generales. No todo claro. Bueno, si no tienen dudas ahí, entonces veamos. Para el ejemplo, partimos de esta matriz origen-destino. Esta sería la matriz de viajes observada, es decir, esta matriz de acá que estábamos comentando. También teníamos una matriz de tiempos de viaje que no la tengo aquí en este Excel porque ya aquí ya está creado los distintos intervalos necesarios para, los intervalos necesarios para crear la curva TLD. Y ya habíamos definido también cuáles eran los pares de zona que correspondían a cada uno de estos intervalos. Entonces, el primer paso ya es una vez que tenemos este vector de intervalos y definidas las zonas, ya tenemos estos intervalos. Ahora lo que hay que hacer es construir la curva TLD, viendo cuáles entonces esos pares orígenes-destino, qué viajes tienen y sumándolos. Entonces dice aquí que en el primer intervalo estaban los viajes de 1 a 1, los viajes de 3 a 3 y los viajes de 4 a 4. Entonces, el primer valor de la curva TLD serían esos viajes de 1 a 1, más los viajes de 3 a 3, más los viajes de 4 a 4. Y teníamos un valor de 650. Ahora, en el segundo intervalo de la curva TLD, tenemos los viajes de 2 a 2, de 3 a 4 y de 4 a 3. El que sigue de 1 a 3, los de 3 a 1, los de 2 a 4 y los de 4 a 2. Y el último, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 3 y 3, 2. Entonces tenemos, este sería mi curva TLD. Tenemos que la suma de esos viajes me tiene que dar el total de viajes 3.375. Entonces seguimos, definimos un vector de impedancia o unos factores de impedancia que valen 1, todos esos vectores, 1, 1, 1, 1. Algo aquí que es importante recalcar, a pesar de que tenemos 4 valores distintos, 4 valores numéricos distintos de los factores de impedancia, un factor correspondiente a cada rango
de este intervalo, la verdad es que en términos de factores F sub I, J, tenemos 16, uno para cada par IJ, ¿no? Solo que en este momento todos son igual a 1. Eso está representado aquí en esta matriz que construí, donde tengo también las 4 zonas en tanto filas como columnas y cada una de ellas tiene el mismo valor. Una vez que tengo los factores de impedancia, aplico el modelo. El modelo de gravedad simplemente acotado tiene esta forma, que es viajes OI por viajes de J por F y J y sumatoria de J, F y J. Entonces vamos a aplicar el modelo, ¿verdad? Lo que decíamos aquí, una vez que tengo factores de impedancia, calculo la matriz. Entonces vamos a calcular aquí nuestra primera matriz. Tendríamos entonces que los viajes de 1 a 1 serían los OI, porque aquí se llaman P sub I, viajes producidos en I. OI por DJ por el factor de impedancia de 1 a 1. Aquí, como les digo, aquí los he escrito todos en una matriz. Voy a seguir usando esta forma matricial. Sería el factor de 1 a 1 dividido entre la sumatoria de cada DJ por el F y J, el 1, 1, más el 2 por este, más este por este, más este por este. Bien. Esa sería la fórmula. Ahora para copiar esa fórmula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, a dejar fijo por acá la columna de los O sub I. Vamos a dejar fija también la fila más bien de los de J. Y después vamos a dejar fijo esto. Cada uno de los de J, esos van a ser fijos. Y creo que estaríamos listos. Vamos a ver. Aquí hay que dejar fijo también esto de acá. Creo que ahora sí. Bien. Entonces, de esa manera, calculé todos la matriz de viajes y podemos ver que es una matriz de viajes bastante diferente. Los valores que me está estimando en cada una de las celdas difiere de la matriz observada, pero eso es porque apenas estamos empezando el proceso de calibración y no tenemos todavía precisión en los factores de impedancia. Simplemente le pusimos todos los factores iguales. Sin embargo, la suma de las filas sí me da los mismos valores de los viajes producidos porque mi modelo está calibrado a orígenes. En este modelo, como es chiquitito, pues también, a pesar de que no le estamos exigiendo al modelo que la suma de las columnas dé el mismo valor, igual en este caso nos da el mismo valor. Bien, el paso que sigue sería, con base en esta matriz observada, construir la TLD observada que está hecho aquí. Simplemente tomamos los pares 1, 1, 3, 3, 4, 4, igual que antes. Y como ven, lo que hacemos entonces es sumarlos en este vector para tener la curva TLD observada. Bien.
Cada una de estas, entonces, se hace sumando los valores de mi matriz estimada, con base en esos F y J. Luego, hago la estimación o la corrección de los factores de impedancia. ¿Cómo se calculaba esa corrección? Nosotros tenemos que este nuevo factor de impedancia, mi factor F y J de la iteración K más 1, va a ser igual al factor de impedancia que teníamos en la iteración anterior, en este caso todos los factores igual a 1, y los vamos a multiplicar por el valor de la curva TLD de la iteración número 0, de la inicial, ¿verdad? La observada, que corresponde a esta curva. Esos van a ser fijos, eso no va a cambiar con las iteraciones. Es el valor meta que queremos encontrar, dividido entre el valor de la TLD de esa iteración K. En nuestro caso, esa sería la estimada. En nuestro caso, tendríamos lo siguiente. Entonces, este factor va a ser igual a este 1 multiplicado por esta que es la TLD observada, la que recordemos es fija. Cada vez que calculemos los F y J siempre van a ser estos, los que van en el numerador, dividido entre esta que fue los valores de viajes que calculamos de esta matriz que estimamos. Y así calculo todos los demás. Bien, ahora para continuar en el proceso, ya ajustamos esto, entonces volvemos a este punto. Con base en los factores, calculo la matriz, con la matriz calculo la TLD y ajusto factores. Este siempre es el proceso iterativo. Para facilitar el cálculo, entonces yo lo que hice fue, como les decía, crear aquí una matriz de factores de impedancia, de tal manera que no me tengo que estar fijando acá, sino que aquí ya yo vi, por ejemplo, que este factor de 0,9782 corresponde a los factores 1, 1, 3, 3 y 4, 4. Entonces, vean ustedes que perdón, hagámoslo así. Este factor, el 1, 1, el 3, 3 y el 4, 4, todos estos, 1, 1, 3, 3 y 4, 4, todos tienen este mismo valor. Fueron aquí copiados. De la misma manera, los factores 2, 2, 3, 4 y 4, 3. Acá está el 2, 2. Y así, el 2, 2, el 3, 4 y el 4, 3 tienen, y el 4, 3 tienen el mismo valor. Y así sucesivamente, he copiado aquí los factores de impedancia según correspondan al rango que está definido en la curva TLD. A partir de ahí, entonces ahora vuelvo a a calcular mi matriz de viajes. Fíjense, vuelvo a utilizar OI, DJ y la sumatoria de los DJ por los F y J correspondientes, ¿no? Todos los de la primera fila utilizan los factores de impedancia de la primera fila. Los F y J de la segunda fila utilizan el O2, los DJs y los factores de la segunda fila. Y así sucesivamente. Los de la tercera usan los factores de tercera fila, etc. Y así calculo esta matriz de viajes con mi segunda de esta iteración, utilizando estos factores de impedancia. Una vez que tengo la matriz, calculo la TLD para ajustar factores. Entonces, estos viajes de esta matriz me sirven para calcular
Vamos a ver. Estos viajes de esta matriz que acabo de estimar me sirven para calcular los próximos T y J, que de nuevo lo que hacen es simplemente sumar. Por ejemplo, este lo que hace es sumar los viajes 1, 3, 3, 1, 2, 4 y 4, 2 de esta matriz nueva, de esta nueva estimación. Fíjense de nuevo, esta es una matriz que ya se parece un poquitito más que esta a la matriz original. Con estos T y J de esta iteración, ajusto los factores de impedancia. De nuevo, tomando como base el T y J observado, este siempre es el mismo que utilizo en todas las iteraciones. Lo divido entre el T y J que calculé en esta iteración y lo multiplico por el factor de impedancia anterior. Entonces, este me da este factor por esto entre esto. Tengo mis nuevos factores de impedancia ajustados y con estos factores de impedancia, aquí vuelvo a crear mi matriz de impedancia, de factores de impedancia, y con estos nuevos factores de impedancia, me voy a calcular de nuevo mi matriz estimada. Aplicando siempre el modelo de gravedad, los mismos OI y DJ, fíjense que aquí utilizo para cada cálculo de cada factor de impedancia los OI y los DJ observados, que son los valores fijos que el modelo toma. Recordemos, el modelo siempre toma unos valores o vectores OI y DJ. En este caso estamos cogiendo los de la matriz observada para estimar con base en esos valores la matriz y la distribución que hace. Con mis nuevos viajes de la matriz calculada, estimada, calculo mi T y J nuevo. Estos viajes me sirven para sumarlos aquí. Tengo el vector TLD. Siempre todos los TLD, no importa qué tan distintos sean al inicial observado, siempre la suma me tiene que dar el total de viajes. 3.375, que es el total de viajes observados. Calculo los T y J y con los T y J de nuevo ajusto mi factor de impedancia tomando el factor de impedancia de la iteración anterior, multiplicándolo por la TLD observada inicial por la suma de viajes TLD que acabo de calcular. Y así sucesivamente. Bien. ¿Dudas? ¿Alguien con alguna consulta? Profe, ¿en qué momento deja de iterar uno? Ajá, uno deja de hacer las iteraciones, uno, como en cualquier proceso iterativo, tiene que definir digamos, un error máximo que aceptable, qué sé yo, 0,01 o el que sea, o define una cierta cantidad de iteraciones máxima a realizar. En este caso, lo que hicimos fue, bueno, yo hice aquí creo que como 6 iteraciones, vamos a ver, 3, 4, 5, esta en realidad sería la 6. Pero lo que estamos tratando de buscar, lo que queremos conseguir en las iteraciones, recordemos, es igualar la curva estimada, esta roja, queremos igualarla a la curva observada, la negra. La curva negra es esta. Son estos valores los que yo quiero igualar. Entonces, en el momento en que ya, según la precisión que yo definí, alcance ya estos valores estimados, fíjense, por ejemplo, en la iteración 4,
los valores que tengo aquí, 650.29, estimando a 650, tengo 1138 más o menos, estimando a 1140, 1020, 91 a 1020. Ya aquí ya pudimos habernos detenido. Yo hice un par de iteraciones más, llegué hasta la iteración número 6, como mencionaba. Fíjense que aquí ya da 600, ya si le quito a estos decimales, pongámosle nada más a todo. 2 decimales, o 1 para que se vea la precisión, ya que esto es 650,0. Esto es 1139,9. 1020, 565. Ya en este ejemplo tan pequeñito, en la sexta iteración ya tengo prácticamente las curvas TL de una sobre la otra justamente igualitas, una igual a la otra. Entonces, el criterio es ese, cuando ya yo encuentre mi matriz TLD sea igual, entre comillas, ¿verdad? Con la precisión definida a la matriz observada. Este es el objetivo que nosotros queremos alcanzar esta curva. Eso al nosotros igualar la curva TLD, en este caso en el ejemplo también podemos ver, vamos a ver, esta sería la iteración, la 1, la 2, 3, 4, 5, esta. Fíjense cómo estos son los viajes, esta es la última matriz que se calculó que me dio estos factores de impedancia. Si no me equivoco, déjenme ver. Estos vienen de esa matriz. Sí, justamente esta matriz es la que me dio esta TLD, que ya, como les decía, es igual a la observada. Entonces, fíjense que si nosotros comparamos esta matriz, se parece, no es igual, pero estos datos se parecen a la matriz inicial. ¿Ven? Si las comparamos, no es la misma. Esta es la real y esta es la que el modelo estima. Fíjense que nuestro objetivo no es necesariamente reproducir de forma exacta o precisa la matriz, ¿verdad? Porque es muy difícil. Aquí tenemos una matriz nada más de 4 zonas, son 16 pares orígenes-destino. Reproducir esos 16 valores es difícil. Imagínense en un ejemplo real. Ahora vamos a hablar del proyecto y de la red y el modelo que ustedes van a usar para el proyecto, que es un modelo, digamos, entre comillas, real, de una red real, donde la cantidad de zonas que se han utilizado para modelar la gran área metropolitana son 388, en el orden de 400, ¿no? Entonces, la matriz origen-destino, la cantidad de celdas, estamos hablando de 160,000 pares orígenes-destino, aproximadamente. Bueno, para ser preciso, 388 serían 150,544 pares orígenes-destino. Es muy difícil que el modelo vaya a reproducir tantos valores. Aquí no pudo reproducir 16, ¿verdad? De forma exacta. Por eso no utilizamos, o nuestro objetivo no es reproducir la matriz, sino reproducir la curva TLD. Es decir, no cada valor individual de forma tan microscópica, sino una manera un poquito agregada, y es que al menos aquellos pares orígenes-destino que tienen tiempos de viaje o costos de viaje en el mismo orden de magnitud, el modelo me estime de forma precisa el total de viajes de esos pares orígenes-destino. No cada uno individual, sino la suma agregada. De eso se trata el reproducir la curva TLD, ¿no? Que para costos de viaje bajos, según vaya variando el costo de viaje, al menos yo logre reproducir esta curva, ¿no?
no necesariamente la matriz. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. El objetivo de este proceso de calibración, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado que nosotros obtenemos? ¿Para qué hicimos todo este montón de cálculos? ¿Qué creen? Diego Soto Matarrita, ¿para qué cree usted que hicimos todo esto? ¿Cuál es el resultado importante de este proceso de calibración? Los factores de impedancia. Así es. Ajá. Exacto, ¿no? Eso, punto. Factores de impedancia, punto. Eso sería. Justamente lo que nosotros andábamos buscando es este vector. Son los factores de impedancia. Con esos factores de impedancia, mi modelo, que tenemos por acá, nos permite que conociendo esto, yo puedo tomar, me pueden dar cualquier vector, ya yo puedo partir de cualquier vector de viajes. Esos vectores de viajes son, recordemos que calculados con base en la primera etapa del modelo de demanda, que es el modelo de generación de viajes. Es aquellos modelos de regresión lineal o los modelos AC o ACM de tablas. Con base en esos modelos, yo, por ejemplo, para el año 2030, voy a conocer los niveles de ingreso, cuántos hogares hay, cuántas personas hay en cada una de las zonas que yo estoy estudiando. Tengo esas variables independientes, utilizo el modelo de regresión lineal o los modelos AC y ACM y estimo viajes que se producen en cada zona. Tengo los OI y los DJ. Entonces, ahora este modelo de distribución me permite coger ese vector y aplicar con estos factores de impedancia, meter aquí los vectores de viajes estimados en la etapa de generación de viajes, aplicar con estos factores de impedancia y estimar entonces la matriz origen-destino. Eso es lo que nos permite estos vectores. Esta es la parte importante, el resultado que me dio el proceso de calibración. ¿Okay? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Imaginémonos que vean que los valores OI y DJ que yo tenía observados que me permitieron calibrar el modelo son estos. Ahora imaginémonos que yo necesito estimar la matriz de viajes para a 10 años plazo, en el año 2030. Entonces, mi modelo de generación de viajes me estima, vamos a suponer que me estima vamos a ver cuál vector era. Sí, estos valores, ¿verdad? Es decir, que en la zona 1 actualmente se hacen 825 viajes, pero vamos a suponer que a 10 años plazo se hacen, mi modelo estima 956 viajes. Aquí 898, aquí 1055 y así sucesivamente. Estos son viajes ya proyectados a futuro. Y luego los viajes proyectados también a futuro, que mi modelo está estimando, vamos a suponer que son estos, los viajes con destino a cada zona. Ya no estos, sino que son estos de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer, recuerden, es balancear
esos viajes, porque mis modelos, como son independientes, los que calculan los OI a los que calculan los DJ, esas sumas no necesariamente dan lo mismo. Entonces, fíjense que aquí, esta es la suma de los viajes de los OI, me da 3.912. Pero la suma de los DJ, que es esta, me da 4.106. Son distintos. Yo no puedo entonces partir de estos dos vectores así como están y aplicar el modelo para estimar la matriz. Nunca voy a lograr, digamos, que los viajes estimados me den estos dos valores. Entonces recordemos que nosotros, por lo general, lo que vamos a hacer es considerar que estos valores que estimaron los modelos de producción de viajes, los viajes O sub I, son los más confiables. Entonces yo voy a mantener estos valores. Y convierto estos de acá, los convierto en porcentajes, los cuales le aplico a este total y ajusto estos de J. Este otro vector de aquí abajo son los factores ajustados. Entonces, vean que está calculado como este valor dividido entre el total que me dan estos viajes, 4.100, y ese porcentaje de 863 entre 4.106, lo multiplico por 3.912, que es el total de los viajes observados. Y eso me da este otro valor, 823. Así calculo cada uno de los otros, que ahora sí ya sumados, la suma de este vector ajustado ya me da la misma, ¿verdad? Obviamente. Ahora sí, el modelo entonces puedo aplicarlo, el modelo de distribución de viajes, utilizando este vector de viajes y este vector de viajes ajustados, porque ya sus valores dan lo mismo. ¿Qué hago? Aquí vamos a partir del supuesto de que los tiempos de viaje o los costos de viaje entre cada par de zona y J se van a seguir manteniendo en esta misma proporción. Es decir, los viajes de 1 a 1, de 3 a 3 y de 4 a 4 van a estar siempre en este rango de tiempos o de costos de viaje. Entonces, los factores de impedancia van a seguir aplicando de la misma manera. Este valor de 0,9831 va a ser el factor de impedancia para las zonas o pares de zonas 1, 1, 3, 3 y 4, 4. Eso está hecho aquí, lo ven. La 1, 1 corresponde a esto de acá. Entonces, este es mi último vector de factores de impedancia que obtuve del proceso de calibración. Aplico esos factores y simplemente calculo otra vez el modelo. Calculo los viajes de 1 a 1, de 2 a 2, etc. Pero ahora utilizando estos factores de impedancia, que son los últimos que calibré, pero con el vector de viajes producidos y viajes con destino que estoy estimando para ese escenario futuro. Simplemente vuelvo a calcular, o calculo más bien, cada uno de estos viajes aplicando esta fórmula del modelo. Y este resultado, esta matriz que obtengo aquí, es mi matriz de viajes estimada, con base en ese factor que calibramos, ese factor esos factores de impedancia. ¿Alguna duda? Profe, entonces, digamos, ese cálculo a proyección en el tiempo, ¿cómo fue que lo obtuvo? ¿Puedo repetir eso, por favor? O sea, multiplicó sería como el que tiene por 1.03, ¿o cómo fue? Ah, no. Bueno, aquí sí, porque era nada más porque yo ocupaba tener unos valores, pero no se hace de esa manera en general, sino que se hace así. Recordemos que ustedes, bueno, que nosotros calibramos unos modelos de regresión de lineales. Entonces vamos a suponer que yo tengo un modelo que me dice que los viajes de trabajo son igual a una constante, no sé, voy a inventar números, 0,03 más
0,02 multiplicado por el nivel de ingreso más algún otro valor, 0,004 multiplicado por la cantidad de vehículos que hay en los hogares. ¿No? Digamos, yo tengo este modelo de regresión lineal. Entonces, para cada una de las zonas, para la zona 1, la 2, la 3 y la 4, yo voy a conocer estos datos, cuál es el nivel de ingresos promedio y la cantidad de vehículos promedio que yo estimo para esas zonas para 10 años plazo, para el año 2030. ¿Qué valores estoy suponiendo? Y también conozco la cantidad, o estoy estimando la cantidad de hogares que tiene cada zona para el año 2030. Entonces, el total de viajes con origen en la zona 1 sería igual al total de hogares que habría en el año 2030 para la zona 1, multiplicado por la cantidad de viajes por hogar, que es esta, de la zona 1, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo 260 hogares en esa zona, multiplicado por esa ecuación, ¿no? La ecuación iría aquí, sustituyendo el nivel de ingreso y la cantidad de vehículos por hogar promedio proyectado para la zona 1 en el año 2030. Y eso me da, voy a suponer que me dio este valor que decía aquí. Supongamos que eso me dio este valor, 956. ¿Verdad? De la misma manera, calculé yo cada una de las otras zonas y también tengo otro modelo diferente a este, pero de la misma manera, me estimó estos viajes para los viajes que tienen destino en las zonas. Así es como se hace en la realidad. Tengo un modelo de generación y de producción y de atracción de viajes, aplico esos modelos con los datos proyectados para cada escenario y eso me da los vectores. Yo no tenía eso aquí para hacerlo de forma práctica, lo que hice es suponer que ese resultado me daba un 3%, que este vector crecía un 3% y que este vector creció un 5%. ¿Verdad? Entonces, sí, aquí lo hice con ese porcentaje, pero para poder generar los datos que ocupaba para el ejercicio. Pero en la realidad se hace de la otra manera. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, de la misma forma... Profe, sí, profe, disculpe, ¿podría repetir cómo se llena esta última tabla con ya los valores corregidos? Con los valores de viajes, digamos. La tabla de color amarillo. Sí, profe, eso que está ahí dentro, digamos. Sí, mi modelo, el modelo de viajes, de distribución de viajes, tiene esta forma. VIJ igual a OI de J, FIJ por la sumatoria en J de los DJ por los FIJ. Ese es un modelo de gravedad simplemente acotado a orígenes. Entonces, acabo de explicar cómo tiene uno este vector de viajes producidos y este vector de viajes atraídos. Esos corresponden a a estos valores. Son los valores futuros predichos para algún escenario. Y en este modelo, la otra parte, el otro elemento que se utiliza son los factores de impedancia, los FIJ. Estos son los que obtuvimos del proceso de calibración. Aquí los tengo yo en esta tabla. Estos factores de impedancia no son otra cosa más que estos valores
que calibramos nosotros en el proceso anterior. Vea esos valores, 0.9831, 1.8301. Aquí están. 0.9831 y el otro aparece aquí, 1.8301. Estos factores son estos. Entonces, yo puedo aplicar esta ecuación, este modelo, utilizando este vector como los OI y como los DJ, no aplico este vector porque no suma igual. Entonces lo que hice fue primero ajustarlo. Tomé estos valores y hice lo siguiente. Cogí esos DJ, los convertí en porcentajes de esta manera. Los DJ es cada uno de estos valores. La sumatoria es esta. Entonces esto que está acá es un porcentaje. Y eso lo multipliqué por este total, porque voy a suponer que este vector es el correcto. Estos valores son los más precisos. Entonces eso lo multipliqué por la suma de los OI. Esto lo que me da es un DJ, me va a ir dando unos DJ, pero prima, ajustados, que son estos. Pero entonces finalmente tengo unos OI que son estos y unos DJ que son estos, que se incluyen en esta ecuación junto con estos factores de impedancia que fueron los que yo calibré anteriormente allá con esa tabla. El resultado de esta ecuación es esto. Aplicación de ese modelo. ¿Queda claro? Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consultas, vamos a ver un paso adicional en el modelo de distribución de viajes. Decíamos hace un rato que yo puedo tener dos condiciones con este modelo. Que el modelo sea simplemente acotado, como el que acabamos de calibrar, que tiene esta forma, o que sea doblemente acotado. Cuando es doblemente acotado significa que yo voy a... bueno, eso es muy importante. Vean que mi modelo es simplemente acotado. ¿Qué significa que sea simplemente acotado? Que yo le pido a esta ecuación, hagamos esto aquí en esta orillita para que vean. Si mi modelo es este, yo le pedí a este modelo que la sumatoria de los viajes en J, o sea, a lo largo de una fila, que la sumatoria en J de este modelo me diera O sub I. Esto es que el modelo sea simplemente acotado a orígenes. Le estoy pidiendo al modelo no solo que me reproduzca la curva TLD, sino que además cuando me estime la matriz de viajes, esa estimación sea tal que cada fila que el modelo estime me dé estos valores totales. Vean el ejemplo que acabamos de hacer y con la estimación que hizo el modelo de este vector. Ella me estimó estos viajes. Fíjense que la suma de esta fila, que está hecha aquí, esa fila me suma 898, bueno, en este caso la segunda, 898,40. Vea que, fíjense que estos valores en color azul, que son las sumas de las filas, me da igual que estos valores del vector utilizado para calibrar la matriz, el vector de viajes con los orígenes. Sin embargo, la suma de las columnas, que es este vector de color azul, vea que da distinto
a los valores DJ. Las filas sí me dan igual, pero las columnas no. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque mi modelo era simplemente acotado a orígenes. Yo le exigía al modelo que me estimara una matriz que me sumaran las filas, me sumaran estos valores. Eso yo se lo exigía al modelo con esta restricción. Cuando yo exijo esto y yo aplico esta restricción a este modelo que tiene esta forma, si yo sustituyo aquí, donde dice B y J, esta ecuación, se suman J. OI ahí, DJ, BJ, F y J. Y lo hago eso igual a OI. Yo puedo sacar, como estas sumas en J, estos dos términos que no dependen de J, yo los puedo sacar. Me queda fuera OI ahí. El OI se puede cancelar con este otro, con lo cual aquí me queda 1 y me queda entonces afuera el AI sumatoria en J de DJ, BJ, F y J. Despejo el AI y me queda que eso es el inverso de DJ por BJ, F y J. Pero como yo le voy a exigir al modelo solamente esta restricción, acotándolo solamente a los orígenes, entonces no necesito el factor de balanceado de los BJ, es como suponerlos igual 1, como si esto fuera 1. Entonces, ahí me queda solamente 1 entre sumatoria de DJ por F y J. Entonces, si yo sustituyo esto aquí en el modelo, que este es el modelo general, me queda OI DJ, esto es 1, por F y J. OI DJ, F y J. Y el AI es esto. Entonces me queda 1 entre y me queda este modelo. Este fue el modelo, esta fue la ecuación que yo utilicé. Tiene esta forma porque yo exigí esta restricción. Exigí que el modelo sea tal que la suma de una fila me dé los OI. Por eso, cuando yo aplico el modelo, efectivamente me estima una matriz que cumple esa condición. Los valores que me estiman me dan esto. ¿Queda eso claro? Esto es para modelos simplemente acotado, ¿verdad? Ese es un modelo simplemente acotado. Todo lo que hicimos en este ejercicio es con el modelo simplemente acotado. De hecho, como les decía, aquí en el proceso de calibración no se notaba mucho. Bueno, tal vez sí, fíjense. Tal vez por aquí. Vean en esta iteración. En esta iteración, esta matriz en el proceso de calibración, el modelo me estimó estos viajes. La suma de las filas, por ejemplo, la suma de esta fila me daba 825, que era igual a 825, que es el vector original. Estos valores los calculo bien. Pero fíjense que si yo sumo las columnas, me dan estos valores que son diferentes a los valores observados. Siempre el modelo, siempre me garantizó que la suma de las filas me diera estos valores, estos originales. Entonces también ya una vez el modelo calibrado, aplicado a otro vector de viajes OI y DJ, aplico el modelo y el modelo me va a garantizar que estas dos columnas sean iguales, pero no estas, porque es simplemente acotado a orígenes. Hoy vamos a estudiar
¿Qué pasa cuando yo utilizo un modelo doblemente acotado? Es decir, yo quiero que mi modelo me calcule mi matriz y no solo me garantice que esto sea igual, sino que me garantice que este vector, que la suma de las columnas, también me dé los DJ. Sería un modelo doblemente acotado. Cuando el modelo es doblemente acotado, yo tengo que exigirle al modelo no solamente esta restricción, sino que le tengo que exigir también que la sumatoria de los viajes, pero ahora sumado en I, sea igual a los de J. Cuando yo exijo las dos cosas, esta restricción y esta otra, entonces sí necesito tener no solamente los AI, sino que también necesito tener BJ. Ya no lo supongo uno, sino que ocupo dos factores. Se llaman factores de balanceo. Estos son los factores de balanceo de las filas y estos son los factores de balanceo de las columnas. Los AI me garantizan esto, que esta suma me dé este valor y así sucesivamente. Y los factores de balanceo de columnas me garantizan que la suma de la columna me dé el DJ. Entonces, estas son las dos restricciones que yo pido. Sumatoria en J de los B y J igual a OI para todas las filas. Entonces, esto me da el factor de balanceo de las filas. Aquí está el proceso que hice ahora. Y el factor de balanceo tiene esta fórmula. Aquí ya no pongo BJ igual 1 porque también voy a ocupar BJ. Entonces, me queda ahí igual al inverso de, bueno, aquí puse BJ de J, F y J. Pero también ahora voy a exigir que la sumatoria en I, es decir, a lo largo de una columna, me dé el valor de J para todas las columnas. Entonces, lo mismo, si yo hago eso, sumatoria de B y J, ¿qué es esto? Esta suma es en I. Puedo sacar todo lo que no dependa de I, que sería BJ de J, lo saco. Y luego el DJ lo cancelo con el DJ del otro lado. Despejo BJ y me queda que es el inverso de AI, OI, F y J. Y estas serían las fórmulas de los factores de balanceo. Que son como unos factores de ajuste, las perillas que me permiten ajustar y precisar el modelo a lo que yo quiero. Que me calcule una matriz, pero que suma de filas me dé el total OI y que suma de columnas me dé el factor, los valores de J. Noten que tenemos aquí un problema, una condición. Los factores de las filas, los AI, dependen de los BJ y viceversa. Entonces, yo necesito, para poder calcular los factores de balanceo, también hacer un proceso iterativo, porque son dependientes uno del otro. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. En cada una de las iteraciones del proceso de calibración, escúchese bien, en cada una de las iteraciones del proceso de calibración, el proceso que ya hicimos antes, cada vez que hago una iteración, necesito ajustar los factores de balanceo. Cuando yo calibro el modelo, ese resultado final que conversábamos antes, que es el factor de vector, el vector de factores de impedancia, los F y J, ese es el resultado de mi proceso de calibración y ese resultado se va a mantener en el tiempo. Cada vez que yo encuentre una matriz de viajes, hay que estimar una matriz de viajes para el futuro, en cualquier condición, ese vector de factores de impedancia
es el mismo, siempre voy a usar el mismo valor, eso es lo calibrado. Ya eso yo obtuve esos factores y siempre los uso. Mientras que los factores de balanceo no, esos son más etéreos. Esos no son fijos, sino que cada vez que tengo una matriz o el modelo me está estimando una matriz, tengo que ajustar estas perillitas de factores de balanceo. Esto es etéreo. Entonces, cada vez, eso también aplica para el proceso de calibración, como vamos a ver. Cada vez que yo tengo una matriz o voy a estimar una matriz, tengo que ajustar factores de balanceo. Y se ajustan de la siguiente manera. Es un proceso iterativo donde inicio. Tengo que empezar por algún punto. Entonces, supongo los BJ1 para todos. Una vez que tengo los BJ1, con esta fórmula de los factores de las filas, calculo los factores de las filas. Ah, mira, aquí hay un error. A ver. Para ver si es que está en la otra filmina. Sí, aquí hay un error. Vamos a ajustar. Esta es la fórmula de los factores de las filas y los factores de las columnas eran de la siguiente manera. Decía que los BJ era igual a la suma en I de los O I por los AI, F y J. Ah, perdón. Eso no había leído. Disculpen. No, aquí estamos hablando del modelo simplemente acotado. Está bien. Estos son los AI. Aquí los BJ los suponíamos todos igual a 1. Llegamos a este vector y entonces este modelo se convertía en este, que fue lo que hicimos hace un rato. Perdón. Pensé que esta era el factor de balanceo. Entonces, bueno, aquí ya hicimos todo ese ejercicio. Ahora sí, esta era la filmina que ocupamos. Para cuando voy a hacer el modelo doblemente acotado, ocupo los dos factores de balanceo y entonces aquí está el proceso de calibración. Empiezo suponiendo que todos los BJ son 1, calculo todos los AI usando esta fórmula. Una vez que tengo los AI calculados, calculo los BJ. Otra vez. Y ahí para una iteración. Cada iteración de los factores de balanceo consiste en hacer un cálculo de los AI y terminar con el cálculo de los BJ. Esa es una iteración. Luego verifico si ya tengo que parar, si ya logré mi objetivo. ¿Cómo? Verificando si todos mis factores de las filas de esta iteración son iguales a los factores de la iteración anterior. Y si todos los de las columnas también es igual al de la iteración anterior. Compruebo eso. Si todos los factores ya están iguales, entonces paro. Si no, me devuelvo al paso número 2 y con los últimos BJ calculo los AI y otra vez con estos AI que calculé aquí, calculo los BJ. Entonces calculo AI y BJ, comparo todos los AI, todos los BJ, si son iguales termino y si no continúo. Ese es el proceso iterativo de los factores de balance. Vamos a resolver el mismo ejercicio que teníamos antes, pero ahora con un modelo doblemente acotado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Vamos a dar unos 3 minutitos para despejarnos. También yo para descansar un poquito la garganta. Para que se tomen algo, vayan al baño, lo que sea.
y no se duerman y se entienda bien este proceso de calibración. Entonces regresamos, son las 8:23, a las 8:26 volvemos para ver este ejercicio doblemente acotado. Nos vemos en un ratito. Bueno, profe.